Hola y bienvenidos a Guachimoyo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los crímenes más atroces e impactantes que hayan sucedido durante los años 80 en Latinoamérica. ¿Qué van a saber ellos? ¿Si fui yo el que los mató? Crímenes de la secta de los narcos satánicos. Muchos dentro del mundo del true crime conocen los terribles actos cometidos por la secta liderada por Adolfo Constanzo y Sara Aldrete. Se trata de un grupo criminal que supuestamente se dedicaba no solo al tráfico de estupefacientes en la frontera con Estados Unidos, sino también a los sacrificios humanos. Aunque ya les habían quitado la vida a varias personas y animales con fines rituales, las autoridades no fueron tras de ellos hasta que detectaron la desaparición del estadounidense Mark Kilroy, a quien la secta secuestró con el mismo propósito. 647 años de prisión por cargos de asesinato y torturas, sin contar que en Estados Unidos también se le relaciona con el asesinato de Mark Kilroy, un estudiante de la Universidad de Texas. Fue entonces cuando, tras un registro de las propiedades de los líderes, encontraron el rancho Santa Elena, en el que estaban enterradas varias víctimas. Yo viví lo que yo veía con él, yo lo admiraba y decía, no manches, o sea, todo lo que hace este tipo, ¿no? O sea, es fantástico, no puedo creerlo y lo logra. Arzobispo Romero. ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo, Monseñor Romero? No. Óscar Arnulfo Romero fue el arzobispo de San Salvador en El Salvador, un defensor incansable de los derechos humanos en su país. Al término de la guerra, se estableció la llamada Comisión de Paz, encargada de investigar las miles de denuncias de abusos por parte del gobierno, los escuadrones de la muerte y la guerrilla. El asesinato del arzobispo fue uno de esos casos. En un contexto de enorme violencia y a la luz de declaraciones de inconformidad de Romero, un grupo de delincuentes le quitó la vida mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980. Su pérdida conmocionó al pueblo salvadoreño, pues Monseñor se había enfrentado incluso al gobierno y gente poderosa para denunciar las injusticias de El Salvador durante tiempos de conflicto. La comisión concluye en 1993 que Roberto Dawison fue quien orquestó el ataque. ¿Se sorprende usted? Le confieso que no. No. La gente estaba convencida que esto venía de los escuadrones de la muerte. A pesar de haberlo negado en repetidas ocasiones, el cerebro del crimen finalmente fue declarado culpable, tras varios años de que el caso permaneciera abierto. María Nilse. Este fue otro caso doloroso en el que un dedo que señalaba las injusticias terminó siendo la víctima. Maria Nilce foi assassinada a tiros em 1989 na Praia do Canto, em Vitória. Para a Polícia Federal, a colunista foi morta por vingança. Ela ameaçava divulgar o envolvimento de pessoas com tráfico de drogas. María Nilce era una periodista y escritora brasileña que constantemente criticaba con fuerza el tráfico de sustancias ilegales en la columna que escribía para el periódico Jornal da Cidade. Tras una publicación en particular en la que había amenazado con exponer los nombres de varias figuras importantes vinculadas con el narcotráfico, le quitaron la vida un 5 de julio de 1989 cuando estaba llegando al gimnasio con su hija. Foram 13 horas de julgamento a portas fechadas. No final, o ex-policial militar César Narciso foi condenado a 19 anos de prisão. O filho de Maria Nilce, que acompanha de perto o processo desde a morte da mãe há 23 anos, ficou satisfeito com a sentença. Más tarde se descubrió que los implicados en el crimen habían sido figuras poderosas de Brasil, quienes intentaron silenciarla. Acabou ontem às 9h30 da noite o julgamento de um dos acusados de executar a jornalista Maria Nilce há 23 anos. César Narciso foi condenado a 19 anos de prisão, mas não foi direto para a cadeia, foi para casa. Las víctimas del maníaco de la cadena. No es difícil entender cómo es que este hombre se ganó su apodo. Usava uma trava de carro ou uma corrente para estrangular as suas vítimas. Sendo assim, ele ficou conhecido como o maníaco da corrente. Paulo José Lisboa fue un asesino serial brasileño que terminó con la vida de 16 trabajadoras sexuales. Aunque
la mayoría de sus crímenes los cometió durante los años 80, posteriormente se dio a la fuga y siguió perpetuando la violencia que ejerció en sus víctimas anteriores. Sobre Paulo José Lisboa. Ele foi serial killer brasileiro que tirou a vida de 11 mulheres e travestis nos anos de 1980 a 1990. Vamos entender poco más sobre ese caso. Fue condenado a 18 años de prisión y liberado en el 2017. Posteriormente simplemente estuvo bajo supervisión hasta que falleció. Começou a sua trajetória de crimes ainda nos anos 80, na cidade de Rio Preto, no interior de São Paulo, e atuou com a sua vida de crimes até os anos 90, onde foi condenado por tirar a vida de 5 pessoas. Su esposa encontró su cuerpo el 4 de febrero del 2022 tras regresar de un viaje. Todavía se desconoce la causa de su muerte. Los crímenes del justiciero. Sus antecedentes militares eran intachables, jamás había tenido problemas con la ley y quienes lo conocieron lo describieron como un sujeto amable, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Conocido como el Cabo Bruno, Florisvaldo de Oliveira fue un policía y justiciero clandestino aclamado por muchos y considerado un asesino serial por otros. Verás, evidentemente quitar vidas no es nada bueno moralmente. Sin embargo, algunas personas todavía defienden a este hombre. El debate sobre si el apodado Cabo Bruno era un justiciero o un simple asesino desquiciado se instauró en todo el país. Cuando fue presentado ante la prensa brasileña, se le veía extremadamente tranquilo e incluso sonriente ante las cámaras. Se dio cuenta de que los criminales que entregaba generalmente salían libres y reincidían, por lo que decidió que en su tiempo libre iría al barrio pobre de Pereira para atrapar a los malos y deshacerse de ellos. El total de sus víctimas fue 50 y todas sus acciones fueron a plena luz del día. Si vestían de forma sospechosa, lucían tatuajes o simplemente le daban mala espina, no dudaba en convertirlos en su próximo blanco. Aunque él afirmó solo haber ajusticiado delincuentes, en realidad también les quitó la vida a personas inocentes a quienes él consideraba sospechosos. Kiki Camarena. Las cosas se ponen bastante feas cuando una agencia extranjera decide intervenir en un país. Y eso es lo que sucedió con Enrique Kiki Camarena Salazar. Un caso histórico que tensó la relación entre México y Estados Unidos. Fue primer agente de la DEA asesinado en territorio nacional. Llegó a nuestro país en 1981. Investigó los nexos de funcionarios del gobierno con el crimen organizado que permitía el tráfico de drogas a Estados Unidos. Este hombre era un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida mundialmente como la DEA. Esta agencia se dedica a la persecución del tráfico y consumo de sustancias ilícitas dentro de su país, pero también coordina investigaciones en el extranjero. Fijó su atención en 2 objetivos, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, a quienes logró acercarse como agente encubierto. Kiki desapareció en 1985, poco después de llegar a México con el propósito de desmantelar una operación millonaria por estupefacientes, y fue encontrado sin vida a pocos kilómetros de un rancho aislado. 3 meses después, Kiki fue secuestrado en Jalisco junto a Zavala Velar por supuestos elementos de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Los crímenes de Viña del Mar. Entonces el hombre metió la mano por la ventanilla que le había bajado un poco el vidrio y empezó a golpearlo. Lo golpeaba desaforadamente en la cabeza, en la cara, donde llegara. Desgraciadamente, Viña del Mar fue mucho más que solo su festival entre 1980 y 1981. José Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, ambos carabineros, tuvieron 10 víctimas, algunas mortales, en un lapso de 9 meses. Sagredo había tenido una actitud poco usual cuando las investigaciones comenzaron a enfocarse en perfiles específicos, por lo que levantó sospechas en su trabajo. ¿Quién creéis que mató a los taxistas y a los de Limache? ¿Quién creéis que es el psicópata? Si vaya a ser tú, pues weón. Blanquito de ojos azules, ¿no? Finalmente no pudieron ocultarlo más debido a la presión y a la culpa, por lo que ambos terminaron confesando. Hay pruebas sanguíneas, hay pruebas cardiográficas,
decir, todos los antecedentes están entregados a la magistrado para que pueda resolver con estos elementos. Fueron fusilados el 29 de enero de 1985. Crímenes mortales de la hiena de Querétaro. No te asustes, pero esta conocida asesina mexicana ya no está en la cárcel. Hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Tras 30 años en prisión por uno de los crímenes más infames de México, Claudia Mijangos salió libre el 24 de abril del 2019, lo cual no le pareció muy bien a la comunidad de Querétaro. Se calculó que el ataque comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana y se habría prolongado por más de una hora. En primer lugar, habría atacado ferozmente a su hijo menor, Alfredito, de 6 años. En 1989 llamó a su amiga Verónica durante la madrugada para decirle cosas que le parecieron incomprensibles y sin sentido. Preocupada, esta fue a la casa de Claudia al día siguiente para asegurarse de que todo estaba bien con ella y con sus 3 pequeños hijos. La mañana siguiente, la policía acudió al domicilio y descubrió la escena del crimen y a una mujer trastornada que no recordaba lo ocurrido. Lo que encontró ahí le valió a Claudia el apodo de la hiena de Querétaro, tras haber atacado a sus hijos en un brote psicótico. El caso de los hermanos Restrepo. Carlos y Santiago eran 2 hermanos de 17 y 14 años, quienes el 8 de enero de 1988 salieron de su hogar en camino al aeropuerto, en el auto de sus padres. El mismo Estado ecuatoriano reconoció que el crimen de mis hijos era un crimen de Estado. Entonces, como tal, tiene que terminar, digamos, todo este calvario. Lo que le sucedió después es esencialmente incierto. Aunque hay testigos y evidencia suficiente para crear una narrativa, se sabe que fueron detenidos en un puesto policial durante un operativo de rutina, y los oficiales, por motivos desconocidos, los bajaron del auto y los desaparecieron. Durante 2 meses, 20 buzos se encargaron de rastrear la laguna. En 1991 se había realizado el primer rastreo, pero solo se encontraron unas fundas. Sus cuerpos no fueron encontrados nunca, aunque hubo un testigo, supuesto partícipe del crimen, quien dijo que los habían arrojado a la laguna de Yambo, en donde los peces pudieron haberlos hecho su alimento. Después de 20 años de búsqueda, la familia Restrepo por fin empezó a encontrar las pistas que le ayuden a esclarecer la desaparición y el asesinato de sus 2 hijos de 17 y 14 años en Ecuador. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Las bolsas del descuartizador de Lima. Desgraciadamente, este es otro caso sin resolver de los muchos que existen en Latinoamérica. Ángel Díaz Balvin, un criminal que había sido liberado recientemente, era el principal sospechoso de una serie de crímenes que se habían cometido en la capital de Perú, pues comenzaron a suceder cuando él llegó a la zona. Como nunca se encontraba documentos personales de las víctimas, el trabajo de la policía se limitaba a armar el rompecabezas de los cuerpos. La mayoría eran de mujer, pero no había forma de identificarlos. En un intento por hacerlo confesar, la policía de investigaciones llamó al psicólogo forense Mario Poggi, pero cuando lo dejaron a solas con Díaz Balvin, terminó con su vida bajo el argumento de que así salvaría al Perú de ese monstruo. ¿Por qué él está haciendo eso? No sé, debe ser loco el señor ese. ¿Y qué debemos hacer con ese loco? Tratarlo. ¿Suavemente o hacerle lo mismo? Estaba equivocado, pues las bolsas con miembros de diversas víctimas siguieron apareciendo, hasta que un día se detuvieron. ¿Recuerdas otros crímenes impactantes cometidos durante los años 80 en Latinoamérica? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.